Buenos días, señores estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre esa enfermedad importante que se llama neurosis. Pero antes de iniciar este tema, quiero felicitarles a todos y cada uno de ustedes con motivo del Día del Estudiante, de la primavera. El día lunes es 21 de septiembre, también es Día del Médico. Por esta pandemia, ustedes estén con prudencia, utilicen los elementos de bioseguridad, tomen distancia, prohibido agarrarse de las manos, prohibido besarse, porque ustedes saben de que el contagio es rápido. Bien, hablando sobre la neurosis, quiero indicarles de que estas enfermedades son trastornos producidos por un aprendizaje anormal sobre cierta predisposición constitucional desarrollados en la interacción del individuo con el medio. Es un concepto psicoanalítico. Este aprendizaje determina en forma inconsciente la apreciación de las situaciones, las emociones y la conducta del enfermo, de manera que, aunque no se produce la deformación grosera de la realidad propia de la psicosis, sí falta una regulación objetiva, que motiva alteraciones discretas en la autoevaluación de la persona y en la evaluación de sus relaciones con los demás. Entonces, existen diferentes conceptos acerca de las neurosis y, por supuesto, acerca de la etiología. Freud plantea, hablando de la etiología, desde el punto de vista etiológico, un trauma psíquico en etapa infantil, o sea, en sus etapas infantiles, quiero decir, que produce una determinación o regresión del desarrollo de la libido. La etapa de la fijación determina el desarrollo y las características del cuadro oral, anal, etc. Desde el punto de vista patogénico, considera que cuando un impulso de ello pugna por salir a la conciencia, es rechazado hacia el inconsciente por las instancias del superior o el yo ideal por considerarlo inadecuado. De eso ya hemos hablado, esos problemas que están en el inconsciente, pues en las sesiones de psicoanálisis pueden salir a la conciencia, aquellos que tienen que salir. Otros no pueden, porque es rechazada por ese juez que determina qué problema puede salir a la conciencia y qué problema puede quedarse en la inconsciencia. Pavlov, basándose en sus aportes sobre los mecanismos del sistema nervioso central, postula que estos trastornos sugieren de la colisión e inhibición que suelen crear estados básicos de la corteza, que propician fases de excitación e inhibición de tareas superiores con liberación de los inferiores. Entonces, los síntomas están inconscientemente relacionados con los mecanismos de huida, búsqueda de apoyo, etc. Entonces, de acuerdo a Freud, el trauma psíquico en etapas infantiles
se convierten en síntomas somáticos, que quiere decir síntomas conversivos, desorganización de funciones psíquicas, que quiere decir síntomas disociativos, y la relación con objetos y situaciones externas. La escuela pavloviana dice lo siguiente: la importancia de los neuromediadores que establece una relación entre el estrés y la disminución de acetilcolina que no se compensa con la adrenalina y hace que surja la ansiedad. Porque la ansiedad es muy importante en estas enfermedades que son las neurosis y la hipoxia cerebral por distonías musculares. Existen varias formas clínicas. Primero, las neurosis de ansiedad. La ansiedad es el síndrome más frecuente de las enfermedades psiquiátricas. Sin embargo, para hablar de neurosis de ansiedad, es necesario que el trastorno tenga una estructuración y cronicidad determinadas, a lo que se une una organización definida de la personalidad y sus mecanismos de adaptación que los diferencian, lo que en muchas ocasiones no se tiene en cuenta y se confunde cualquier manifestación ansiosa con una neurosis de ansiedad. Los autores psicoanalistas actuales aceptan, en esencia, los planteamientos clásicos de que la ansiedad constituye una señal de un impulso peligroso que pugna por hacerse consciente y se agrupan en ansiedad de ello, en ansiedad de separación, en ansiedad de castración, que quiere decir de que incluye cualquier tipo de daño o lesión que recibe la persona, y en la ansiedad de superior. Entonces, el cuadro clínico en la neurosis de ansiedad, en primer lugar está la vertiente psicológica y la vertiente somática, por supuesto. En la vertiente somática podemos nosotros detectar palpitaciones, disnea, crisis asmatiformes, náuseas, vómitos, anorexia, diarreas, espasmos, dolores, parestesias, vértigos, pruritos, etc. Las neurosis de ansiedad se manifiestan en cualquier edad o a cualquier edad. El pronóstico de alivio es favorable, la evolución es crónica, pero también es favorable. Entre los diagnósticos, el diagnóstico positivo, en primer lugar, para diagnosticar neurosis de ansiedad, lo que tenemos que hacer es detectar el cuadro de ansiedad, que es el cuadro mucho más importante. Entre el diagnóstico diferencial podemos diferenciar con la ansiedad del sujeto normal, los trastornos situacionales, la ansiedad derivada de otras enfermedades, la que presentan los enfermos somáticos. Luego tenemos la neurosis histérica. Posiblemente se trate de la neurosis más estudiada. Sin embargo, es sobre la que más discrepancias existen entre los psiquiatras. ¿No? Saben ustedes de que los psiquiatras somos como los abogados, no siempre estamos de acuerdo con algunos puntos de vista. Para nosotros es una entidad unitaria que comienza en edades tempranas, con características de personalidad, que en caso de proceso
de la enfermedad evolucionan a través de las siguientes etapas: la personalidad inmadura, personalidad histérica, nivel neurótico y el nivel psicótico agudo crónico. Constituye, como hemos señalado, núcleos de las neurosis que en sus diversas manifestaciones son variantes del cuadro histérico. Su etiología es común a la planteada para las otras neurosis. Es una de las neurosis más frecuentes en nuestro medio y generalmente suelen padecer las chicas, o sea, las personas de sexo femenino, las señoritas. La histeria puede presentar prácticamente cualquier cuadro dentro de la psiquiatría y muchas de las enfermedades somáticas. No obstante, entre sus expresiones clásicas podemos señalar las siguientes manifestaciones. En primer lugar, tiene que tener personalidad histérica. Estas personas manifiestan teatralidad, quieren llamar la atención, son bastante sugestibles o sugestionables, hay la habilidad afectiva por todos los problemas, necesidad de seducir, de chantajear, son buenas para mentir. Por eso, cuando ustedes tengan un paciente que tenga este problema, la puerta del consultorio tiene que estar siempre abierta. Eso por una parte. Por otra parte, la entrevista no la hagan solamente con la presencia del paciente. Tiene que haber alguna tercera persona, porque esa paciente con la facilidad de mentir puede chantajearles, puede mentir e informar cosas falsas hacia las otras personas, hacia los otros funcionarios. Entonces, es importante que mínimamente la puerta del consultorio debe estar abierta, porque de lo contrario, la enferma puede indicar de que ha habido intento de violación, manoseo, abuso, etcétera, etcétera. Estos pacientes suelen tener crisis disociativas. En esta crisis disociativas pueden observar ustedes crisis epilépticas, o sea, convulsiones. Puede haber aparentemente pérdida de conciencia. Pueden tener crisis crepusculares, estados de trance, etc. Bueno, hablando de las crisis epilépticas, de las convulsiones epilépticas, epileptiformes diríamos en este caso, se diferencian de los ataques epilépticos por la siguiente manera. En la epilepsia suelen tener esas crisis, convulsiones, donde sea, cuando sea y como sea, y de donde sea. En las crisis histéricas, estos ataques suelen tener después de algún problema que han tenido, después de alguna situación problemática. Los pacientes epilépticos pueden caer de donde sea, como sea y a donde sea. En la epilepsia caen a un lugar como para no maltratarse. ¿Por qué? Porque no pierde la conciencia. Y las convulsiones en la epilepsia, primeramente, son convulsiones, contracciones tónicas, luego vienen las clónicas. En las crisis histéricas puede empezar primero con las clónicas, después con las tónicas, o sea que las contracciones son desordenadas, no hay relajación de esfínteres, se controla a la paciente para no, digamos, para que no exista esa relajación de esfínteres.
Entonces, esas son las diferencias y eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta para saber si la persona es epiléptica o es una persona sociopática que está sufriendo de neurosis histérica. Entonces, en las amnesias hay recuerdos desagradables, amnesias lacunares, ilusiones de la memoria, pseudoalucinaciones fantásticas. Y las crisis de conversión también son importantes y tienen que tomar muy en cuenta ustedes. Trastornos sensoriales, como la bella indiferencia, alteraciones vegetativas, el falso embarazo, pierden la vista estos pacientes, pierden el audio, o sea, empiezan a tener sordera, hay anestesias, dolores, parálisis, tics, pueden perder el habla, pueden tener espasmos y otras alteraciones. Pero primeramente yo quiero manifestarles sobre la bella indiferencia. Entonces, a todos estos problemas que les he manifestado, se añaden a veces lo que antiguamente se conocía como bella indiferencia, que es un estado de indiferencia complaciente que no está a tono con la naturaleza del trastorno que sufre el paciente. Entonces se las ve como dormidas, pero indiferente, con una, digamos, demostrando en su rostro tranquilidad, con una sonrisa, pero que a todas las preguntas no responde. Ahora decíamos de que la bella indiferencia puede añadirse a esas personas que están padeciendo de ceguera, sordera, de dolores, de parálisis, etc. Yo tuve dos casos que son como para relatarles. Uno, que en el mes de febrero, un año determinado, yo estuve de vacaciones, no me encontraba en Potosí. Entonces, una señorita que era hija de un amigo del profesor Fernando López, una gran personalidad que el año pasado ha fallecido, tenía a su hija, que en las noches se quedaba a ensayar el ballet clásico, y uno de esos días del mes de febrero, época de lluvias, se recogió a las 11 de la noche y cuando llegó a su casa, vivía en la ciudad satélite, llegó a su puerta, estaba lloviznando todavía y bueno, vio una cosa oscura, un objeto oscuro cerca de su puerta y pensó que era un pedazo de barro. Lo agarró para botarlo, pero lastimosamente no había sido barro, había sido un sapo que estaba ahí. Entonces se asustó bastante y perdió el habla. Me trataron de ubicar, pero lastimosamente no pudieron porque no me encontraba en la ciudad de Potosí. Estaba tratado por otro médico, el doctor le indicaba tranquilizantes. Estaba tranquila cuando llegué, finalmente me ubicaron, llegué, fui a su casa y nos comunicábamos, ella por escrito, a todas las preguntas que yo le hacía, ella me respondía escribiendo en un cuadernito. Las respuestas eran coherentes, congruentes. El único problema que tenía es que perdió el habla, no hablaba. Entonces lo que hicimos fue realizar una sesión de hipnoterapia.
En ese proceso de la sesión, de repente empieza a gritar, a pedir auxilio. Para mí era importante conocer el por qué pidió auxilio. Al final de la sesión, por una parte ya hablaba, empezó a hablar. Ya conversamos, ya no respondía por escrito. Y le pregunté, ¿por qué gritó pidiendo auxilio? Entonces me dice ella, en ese momento yo me encontraba a la edad de 13 años y me ocurrió evidentemente lo siguiente a esa edad. Vivíamos en la avenida Litoral. Un día sábado mis padres salieron a la feria y yo me quedé cocinando. De repente se entraron 3 muchachos por la ventana. Ingresaron, tenía un perrito, una mascota que empezó a ladrar, a defenderme. Los 3 jóvenes me agarraron y yo me defendí. Al defenderme ocasioné un incendio y finalmente no recuerdo. Perdí el conocimiento. Y ese pasaje es que me estaba ocurriendo durante la sesión, me dijo. Pero bueno, empezó a hablar, me fui tranquilo, conversé con los familiares, les dejé una receta para que continuara también con el tratamiento medicamentoso. Y otro caso, bueno, continuando con el caso de esta señorita, asistía a algunas sesiones de psicoterapia y al final me dijo, estoy muy preocupada. ¿Por qué? La pregunté. No sé qué haré cuando me case y mi marido descubra de que yo no soy virgen. Pero yo no he tenido ninguna relación íntima con otros hombres. No soy virgen tal vez porque yo practico el ballet clásico, o porque una vez me caí en las gradas del edificio central de la universidad, o tal vez esos 3 que se entraron a mi casa me violaron. Entonces no sé qué decirle a mi marido, a mi futuro marido cuando descubra de que yo no soy virgen. Creo que radica actualmente en Sucre, no sé qué le habrá dicho a su esposo, eso yo ya desconozco porque no volví más a encontrarla a la señorita. Y otro caso, me llaman a una interconsulta, medicina interna, para examinarlo a un adolescente, a un varón. Estaba echado, ¿no? Me dijeron de que, bueno, el motivo de la interconsulta es que este paciente no puede caminar, está paralizado de las extremidades inferiores. Entonces yo les dije, llévenmelo a la unidad de salud mental. Lo llevaron en una camilla. Después de conocer sus antecedentes personales, su antecedente de la enfermedad que está padeciendo, realizamos una sesión de hipnoterapia. Los resultados fueron positivos y se fue caminando hasta la unidad o hasta el servicio de medicina interna. Y otra paciente que alguna oportunidad yo la veo en el consultorio y entra al consultorio apenas arrastrando el pie izquierdo, con esa dificultad tremenda de movilizarse, de caminar. A esa paciente le hago la sesión de hipnoterapia y se va tranquila caminando. ¿Por qué? Porque
la paciente sufre de neurosis histérica y los casos de los dos anteriores también, porque tiene una personalidad histérica. Entonces, es un trastorno crónico la neurosis histérica. Su pronóstico es malo. Con tratamiento adecuado se pronostica, digamos, la curación, pero es difícil. El diagnóstico positivo se realiza ante la presencia de los síntomas señalados, especialmente en un paciente con personalidad histérica. El diagnóstico diferencial debe hacerse con todas las enfermedades psiquiátricas y con todas las enfermedades, no, por lo menos con la mayoría de las orgánicas. En los problemas orgánicos, están las crisis disociativas, epilépticas, hay que diferenciar con la epilepsia, con la esquizofrenia, por el autismo, la disgregación del curso del pensamiento, etc. Bien, otra de las neurosis es la fóbica. El hecho de que las ideas fóbicas pueden presentarse en diferentes alteraciones, depresiones, trastornos orgánicos, etc. Sin embargo, en las neurosis fóbicas, estas ideas se presentan con una buena estructuración de forma crónica y constituyen lo esencial del cuadro clínico. Es una neurosis caracterizada por la sistematización de un miedo intenso e incontrolable a una situación que no implica un peligro real al individuo, aunque éste comprende de que es un miedo que debe sobreponerse, pero no lo logra. El cuadro clínico se caracteriza por presentar esas ideas fóbicas que en estos casos, como hemos señalado, tienen la característica de ser invariable, sistematizada y crónica. En el momento actual se clasifican estas fobias de manera siguiente. 1. Fobia a los objetos, que incluye los animales, es la más frecuente de este tipo y suele ser de comienzo temprano. Yo tenía un colega que era odontólogo, trabajaba en sedes, o sea, en la antigua unidad sanitaria, como jefe de odontología. Este tenía una fobia, un miedo exagerado a los perritos. Y siempre, cuando los perritos lo veían, le ladraban. Cuando el odontólogo pasaba por la calle, había un perrito durmiendo, despertaba inmediatamente para ladrarle. Y tenía miedo a hacerse morder. Y a veces le pasaba lo peor, se acercaban, por lo menos le tocaban de los pantalones o del saco. Y para él era tremenda esa situación porque esa fobia estaba combinada también con las obsesiones. Entonces, para que los perritos no le molesten, a este señor no le faltaban pancitos en todos sus bolsillos y pasaba dándoles pan a los perritos que se encontraban con él en la calle. Entonces tenía ese tipo de problemas y otro problemita. Como anécdota, cuando una vez yo estuve pasando por el Bule, recogiéndome a mi casa, lo encontré al doctor ahí, caminando en el Bule solito, porque a esa hora ya no hay gente. Estaba caminando y de rato en rato se olía, ahí se agachaba, se olía. Y me acerqué y le dije, ¿qué te está pasando? Y me dijo, bueno, estoy viniendo ahí del canto y estuve con una chica
Y como no tenía alcohol para desinfectarme, me pasó con su desodorante, ¿no? Con ese desodorante que utilizan las mujeres. Y bueno, pues trascendía tremendamente y estaba en el bule dando vueltas hasta que desaparezca el olor de, de ese desodorante. Y seguramente ha debido continuar dando vueltas porque eso desaparece difícilmente. Entonces, la fobia es esa, ¿no? La fobia a las situaciones. En nuestro medio es la más frecuente y comprende, digamos, fobia a la escuela, a la oscuridad, a los espacios abiertos, cerrados, a las alturas, etc. Comienza a cualquier edad, aunque suele ser típica del adulto. Entonces también viene la fobia social, miedo eh, a hablar ante público, miedo a equivocarse, a ruborizarse, miedo a que se rían los demás si se equivoca hablando en una reunión. Eso generalmente suele ocurrir en la adolescencia. Puede haber esta neurosis fóbica en la niñez, se mantiene en forma crónica, el síntoma responde bien al tratamiento, pero puede reaparecer en cualquier momento. El diagnóstico positivo se realiza ante una fobia bien estructurada, crónica, y podemos nosotros diferenciar con las depresiones, con las otras neurosis, con los trastornos orgánicos, etc. Bueno, viene en este caso las neurosis hipocondríacas. En el cuadro clínico está la preocupación angustiosa hacia la enfermedad y su muerte. Hablan sobre esas molestias persistentemente, se compran libros, van a lo de uno u otro médico y conocen muy bien supuestamente de la enfermedad que está padeciendo. Mejor que los médicos, mejor que los especialistas. Preocupan a los familiares, consultan, como decíamos, a los médicos y una y otra vez, viajan al interior a consultar con otros especialistas y con nada se satisface. En la evolución y pronóstico es de aparición tardía y de carácter crónico. No se ha reportado un buen pronóstico porque suelen consultar a médicos generales, generalmente. Ahora consultan al Internet. Están, digamos, bien informados y con una información actualizada sobre una enfermedad que evidentemente no tiene. Ese es el problema. Entonces, el diagnóstico positivo es la presencia, digamos, de esos síntomas característicos de la neurosis hipocondríaca, en ausencia de las alteraciones somáticas. Entonces, el diagnóstico diferencial podemos nosotros diferenciar con la somatización, o sea que con una enfermedad que suele tener, pero lo magnifican esas personas. A eso se llama somatización. Las manifestaciones histéricas, con los trastornos depresivos. Ahora, la neurosis obsesivo-compulsiva es una neurosis que se caracteriza por el carácter forzado del pensamiento, de los sentimientos o de la conducta que son para el sujeto desagradables o angustiantes. Para enfrentarlos se ejecuta diversas acciones inútiles a pesar de darse cuenta de lo anormal de la situación. Tienen conciencia de su estado patológico. Dicen, no, yo no, ¿por qué debería de tener, digamos, estos pensamientos, estos sentimientos obsesivos? Eso es exageración, pero no pueden desprenderse de esos problemas. En el cuadro clínico, en primer lugar, tenemos que tomar en cuenta su personalidad obsesiva. El síndrome obsesivo tiene los siguientes síntomas: ideas obsesivas. Son ideas no deseadas
que crean angustia, a pesar de que la lucha contra ellas las reconoce como suyas y comprende que son absurdas esas ideas, pero le crean intensa angustia. Entonces pueden tomar la forma de dudas obsesivas o representaciones obsesivas. ¿Por qué las personas tienen 2 manos, 2 pies? ¿Y por qué los caballos 4 patas? O sea que esa idea, por ejemplo, no se va de su mente. Siguen constantemente pensando y analizando, rompiéndose la cabeza de esa situación. ¿Por qué las personas tienen 2 manos y 2 pies y los caballos 4 patas? También suelen tener compulsiones, que a partir de los impulsos morbosos a realizar actos no deseados, se producen las compulsiones, que le crean angustia y recurren a rituales. Estas personas, por ejemplo, cuando una otra persona está delante de esa persona, quiere escupirle en la nuca el que está delante, pero se contiene, sufre para contenerse y recurre a rituales. ¿Qué son los rituales? Los rituales son actos, movimientos que se realizan con el fin de controlar la intensa angustia que tienen. Tienen que salir con el pie derecho. Y si no salen con el pie derecho, pues empiezan a tener esas tremendas obsesiones, compulsiones. Tienen que volver a entrar a su casa para que salgan con el pie derecho. Señores estudiantes, ustedes también tienen esos rituales. Yo varias veces les he visto a ustedes tocar madera 3 veces. También podemos decir de que existen personas obsesivas que se lavan las manos a cada instante, pero ahora con esta pandemia tenemos que lavarnos las manos a cada momento. Y eso no es porque tenemos obsesión, no es porque tenemos, digamos, esa idea de un contagio. Por supuesto que ahora sí tenemos esa idea de un contagio con el coronavirus, por eso tenemos que lavarnos a menudo nuestras manos. Y lo haremos hasta que pase esta pandemia. Pero eso no ha de ser porque tenemos esa obsesión. Ha de ser para que evidentemente, realmente no nos contagiemos con este coronavirus. Entonces, los primeros síntomas aparecen en la adolescencia, se mantiene de forma crónica y el pronóstico está dentro de las neurosis, son crónicas, difíciles de tratar. En el diagnóstico positivo tenemos que detectar el síndrome obsesivo y tenemos que diferenciar con los trastornos orgánicos, con el retraso mental, traumas, tumores, depresiones, etc., con la esquizofrenia, con la neurosis fóbica, etc. Muy bien, eso era lo que yo quería decirles en este tema, pero lo que yo quiero recalcarles es que bueno, también viene la neurosis neurasténica, que en el cuadro clínico sus síntomas son la fatigabilidad fácil, la irritabilidad, la cefalea, el insomnio, los trastornos sexuales, hay disminución del deseo sexual. El cuadro se expresa por un estado de cansancio permanente que hace difíciles hasta los esfuerzos ligeros, a lo que se añade la gran irritabilidad. Los trastornos de la atención y la memoria agravan aún más las dificultades y a este cuadro se suman el resto de los síntomas.
La evolución del pronóstico es como en los demás, como en las demás neurosis. El tratamiento es medicamentoso y, por supuesto, psicoterapéutico. Se utiliza en las neurosis los ansiolíticos, los antidepresivos y la psicoterapia, especialmente el entrenamiento autógeno, la hipnoterapia y, en todo caso, la psicoterapia tácita o implícita y la psicoterapia explícita. Son muy importantes y ustedes al respecto ya conocen. Muy bien, este era el tema de las neurosis que tienen que estudiarlo porque ya entra o entrará en el segundo parcial. El día lunes es su día, descansen, diviértanse, festejen la primavera, el día del estudiante, el día del médico, porque ustedes son futuros médicos, todo con precauciones, tienen que estar alejados, no se abracen, no se besen, no se agarren de las manitas. Hasta luego y muchas gracias por atenderme.